¿Qué pasa, Riders? Hoy os traigo un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar sobre Toyota Celica ST205 GT4. Este coche es toda una máquina de las carreteras que surgió en 1994, siendo la versión más tocha hasta el momento, desarrollando unos 242 caballos, más o menos. Este coche va al 3S GTE Turbo, un 2000, tracción a las 4 ruedas. Este coche, el cual se desarrolló, por decirlo así, en los rallies durante todas sus generaciones hasta esta, salió con una carrocería de aluminio, un turbo CT20B de doble entrada y una suspensión Super Strut. Vamos, que era canela en rama. Aparte de este modelo, por decirlo así, de serie, más normalito, sacaron 2.500 unidades llamadas Rally del grupo A GT4, que eran, como por decirlo así, más exclusivas. Por eso solo había 2.500 unidades. De estas, 2.100 fueron para el mercado japonés, 300 para el mercado europeo, 77 para el australiano, 5 para Nueva Zelanda y luego quedaban algunas que fueron así para el mercado general, para el que los quisiera. Estas 2.500 unidades, os preguntaréis, ¿qué cambiaba respecto al modelo normal o básico? Vale, pues estas 2.500 unidades del World Rally Car o del Grupo A, basadas en el Grupo A, que podían correr en esta disciplina, incorporaban el sistema anti-ADS, ya que ha sido uno de los primeros coches en incorporarlo en el World Rally Car, que básicamente es un aspersor de agua con una bomba en el intercooler que inyectaba un pelín de agua y eso que hacía que hiciera ¡pap, pap, pap! Luego, aparte, incorporaba un alerón en el capó, uno pequeño, y luego atrás llevaba el alerón tocho World Rally Car, que era básicamente el alto, con los elevadores o rises. Aparte, en Nueva Zelanda, que había 77 unidades, las enumeraron con unas placas especiales delante del cambio de marcha, en el salpicadero, en las cuales ponía el número de la versión y ponía que era el Celica especial o de las ediciones especiales del World Rally Car Grupo A. Y te ponía la plaquita, que la estáis viendo por aquí. Y aparte de todo esto, también cogieron la suspensión, la Super Strut, que va al modelo básico, y le metieron unas suspensiones un poquito más buenas que ya podían, que ya rendían mejor en los rallies, ya que este coche, pues como os he dicho, se utilizaba para eso. Este coche duró del 94 al 99. En el 94 salió así. En el 95 le pusieron llantas de 5 radios de aleación, quitando las llantas feas típicas del GT4 que habréis visto por internet. Y aparte, en Japón sacaron las famosas luces Kuoki, que todo el mundo quiere y que ansia tener en su coche, que son, por decirlo así, más bonitas. No tienen ese lado naranja en un lateral, como los típicos coches, sino que llevan un trocito pequeño y son más, por decirlo así, rojas. Más, toda la luz entera es más de color rojo que las otras. Luego, en 1996, todas las versiones de este Celica sacaron el SRS, el airbag, tanto el volante como en el acompañante, pero a diferencia del año anterior no llevaba el alerón de World Rally Car alto. Y en 1997 lo que cambiaron fue que cogieron el volante y lo modernizaron, por decirlo así, sacaron el de 3 palos, que se puede decir, como el mío, forrado en cuero, volvieron a tener la opción del alerón de GT4 World Rally Car alto y adelante pusieron los faros típicos de lupa, esos bonitos que nos gustan a todos, que se puede decir que también son los Kuokis o cuando los buscas por internet y son más bonitos. Y a partir de aquí, pues se mantuvo igual hasta el final. Ya se vendieron todas las versiones de esta forma. Luego diréis, a ver, este es un coche, ha durado bastantes años, pero en los rallies no se ha visto tanto. ¿Por qué? Pues tiene una historia bastante impactante y corta en los rallies. Esto se debe a que en 1994 Didier Auriol, que era el piloto que corría con Celica en el Toyota Team Europe, pues ganó con el ST185. Aquí en España lo conoceréis por el Toyota de Carlos Sainz, todo el mundo lo conoce así, el de los faros escamoteables. Y como ganó, en 1995 empezó con el número 1. Por eso es tan famoso ver este coche con las pegatinas de Castrol con el número 1. Entonces, corrió 7 pruebas del campeonato. La primera fue retirado. La segunda y la tercera quedó en un 5.º puesto hasta que llegó la cuarta prueba, que fue en Francia, y quedó en primera posición. Después tuvimos el Rally de Nueva Zelanda, en el cual quedó segundo, y al final llegó el Rally de Cataluña. He de decir que en las anteriores pruebas, su compañero de equipo, ahora mismo no caigo en el nombre, sacó mejores resultados, sacaba tercer puesto, por ahí quedó con mejores resultados que Didier Auriol.
Del 23 al 25 de octubre, la 31 edición del Rally Cataluña, empezó la prueba. Me parece, según tengo entendido, que se estrelló el compañero de equipo de Didier Oriol, y por lo cual hicieron una revisión exhaustiva a su coche. Estas revisiones que hacían era para ver que todo fuera legal en el coche. Vale, pues no sé por qué, en todas las otras pruebas del campeonato no se dieron cuenta de la trampa de Toyota, que he de decir que todo el mundo en todos los sitios pone que es la trampa más ingeniosa del mundo del motor. ¿En qué consistía esta trampa? Pues muy sencillo. Esta trampa consistía en la brida del turbo, que es como un separador, por decirlo así, que restringe el paso para limitar un poco así los coches y que no haya tanto peligro por exceso de potencia en las competiciones, o por tener los coches un poco más igualados y dar así una competencia, como por decirlo así, más salseo en las carreras. Entonces, Toyota lo que hizo es que pusieron como un resorte que se abría con el coche funcionando y aumentaba el flujo un 25%, aumentando así la potencia de este Celica en 50 caballos. Esto se dice que pudo ser un chivatazo de alguien de dentro del equipo de Toyota, básicamente porque hacía falta una herramienta bastante grande y contundente, una específica, por decirlo así, la cual había que tener mucha fuerza para poder darse cuenta de que se movía esa pieza y el coche no estaba cumpliendo el reglamento del campeonato, ya que el coche, cuando estaba parado, daba los valores que tenía que dar y no infringía ninguna normativa ni ninguna reglamentación del campeonato World Rally Car. Así que cuando la FIA se enteró de este problema, dijeron: ¡oh! No puede ser. Entonces cogieron y les dijeron al equipo de Toyota, no en esa prueba, sino un poco más adelante, me parece que fue, que estaban expulsados 2 años del World Rally Car. A esto se debe el parón ese en el que no hubo Celicas del equipo Toyota Team Europe, Toyotas oficiales, como lo queráis decir, en el campeonato, hasta que ya 2 años después vino el famoso Toyota Corolla, que volvió Carlos Sainz, igual que con el S785 junto a Didier Auriol, y volvió el Toyota a moverse. Esto sí, Toyota no murió en ese momento, solo estuvo, bueno, no llegó ni a estar ni un año en el World Rally Car, pero siguió corriendo con los coches, por decirlo así, de particulares, los equipos privados. Y aún así ganó bastantes carreras, y el poco tiempo que estuvo el Toyota Team Europe en 1995 con este coche, pues impactó mucho, dio muchas imágenes buenas, y si tú lo buscas, pues hay material que es bonito. El coche ha impactado y mucha gente lo ve y flipa. Y bueno, nada más que deciros, hasta aquí la primera leyenda, espero que os haya gustado. Dejad un comentario de cuál os gustaría que comentara, así coches míticos, rollo Lancia Delta, Mitsubishi Lancer Evo, Subaru Impreza, estos típicos coches que nos gustan a todo el mundo, que son leyendas del mundo del motor y todo eso. Y de todas formas, esto es una serie que la idea es sacar todos los meses, y el próximo mes haremos otra. Os voy a dejar 2 coches que tengo aquí ya preparados para que digáis cuál preferís que ver el próximo mes, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.